¿Qué pasaría si te dijera que la guerra entre Estados Unidos e Irán, una de las crisis más graves de este siglo, bueno, pudo haberse evitado en una sala de reuniones en Ginebra? Y que no se evitó porque los negociadores estadounidenses sencillamente no entendieron la propuesta que Irán puso sobre la mesa. Hoy te cuento cómo funciona realmente la diplomacia de Donald Trump y por qué debería preocuparnos. Imagínate que tienes un problema serio con un vecino difícil, con el que llevas años mal, y en vez de mandarle a alguien que sepa de estas cosas, un abogado, un mediador profesional, decides mandar a tu mejor amigo, a tu yerno, a un tipo que odia los conflictos y a otro que quiere quemarle la casa. Al mismo tiempo, sin ponerse de acuerdo en qué le vas a pedir. Miren, eso básicamente es lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán ahora mismo. Donald Trump atacó a Irán y la guerra está durando más de lo que él esperaba. Eso ya es una señal de alarma. Porque cuando un presidente empieza a mirar la puerta de salida antes de haber ganado, pues algo no salió según lo planeado. Mire, lo curioso es que Donald Trump pues parece querer las dos cosas a la vez. Seguir amenazando con más bombas y negociar una paz. Eso es como intentar pedirle perdón a alguien mientras le estás apuntando con el dedo, mientras lo estás culpando. O sea, no suele funcionar. Miren, aquí está lo más surrealista del asunto. Donald Trump anunció que para negociar con Irán va a mandar a Steve Witkoff, su amigo personal y enviado especial, sin experiencia diplomática formal, un tipo experto en bienes raíces, Jared Kushner, su yerno, tampoco diplomático de carrera, J.D. Vance, el vicepresidente, que siempre ha dicho que Estados Unidos no debería meterse en los líos de Oriente Medio. O sea, el que al parecer menos quería esta guerra. Marco Rubio, el secretario de Estado, que es todo lo contrario, un halcón que lleva años pidiendo mano dura con Irán y que aplaudió los ataques. Cuando tú ves esto, la primera pregunta que te viene es, ¿cómo se supone que ese grupo va a hablar con una sola voz? Vance piensa una cosa, Rubio la opuesta, y los otros dos no son diplomáticos, sino hombres de confianza personal de Donald Trump. Bueno, estos dos últimos tienen algo en común, les encanta el dinero. Así que sí, este es un equipo de negociación diseñado para el caos. Miren, Donald Trump lleva toda su vida política despreciando a los diplomáticos de carrera, esos funcionarios aburridos con sus protocolos y sus lenguajes en clave. Él prefiere la intuición, el instinto, el trato directo. A veces le ha funcionado, pero con Irán el modelo está mostrando sus costuras. El problema concreto es este. Donald Trump publica en redes sociales amenazas, exigencias y declaraciones que luego matiza, cambia o contradice. El típico taco Trump. Un día dice que Irán está suplicando un acuerdo, otro día amenaza con escalar el conflicto. Irán no sabe muy bien a qué atenerse. Y en diplomacia la incertidumbre pues es gasolina para el conflicto. Ahora bien, para cerrar un acuerdo, Donald Trump ha puesto sobre la mesa 15 exigencias a Irán. El problema, como señala un ex embajador estadounidense con décadas de experiencia, es que esas condiciones equivalen a pedirle a Irán que se rinda en prácticamente todo. A ningún gobierno, ni el más débil del mundo, le firma eso. Es el equivalente diplomático de decirle a alguien, hagamos las paces, pero primero reconoce que tienes razón en nada y yo tengo razón en todo. Irán obviamente rechazó públicamente la propuesta. Aunque según se filtra, estaría dispuesto a reunirse en Pakistán con negociadores estadounidenses, eso sí, todavía no está claro con quién se piensa reunir exactamente. El ex embajador Daniel Kurzer lo resume mejor que nadie. Donald Trump dice que quiere reducir la tensión, pero sabe siquiera lo que eso significa. Y ahí está el núcleo del problema. No es solo que la diplomacia sea caótica, es que no queda claro cuál es el objetivo real. ¿Quiere Donald Trump que Irán deje de ser una amenaza nuclear? ¿Quiere un cambio de régimen? ¿Quiere simplemente poder decir que ganó? Porque dependiendo de la respuesta, bueno, la negociación tiene que ser completamente distinta. Miren, amigos, no es que la diplomacia informal no pueda funcionar, a veces funciona. Pero, como dijo irónicamente el propio J.D. Vance hace unos meses, elogiando a un negociador, gran parte de la diplomacia se reduce a una habilidad simple: no ser un idiota. Por el momento la pregunta que flota en el aire es si alguien en Washington está siguiendo ese consejo. Ahora, volvamos a la metáfora del vecino difícil. Imagínate que además de mandar el equipo equivocado a negociar, resulta que lleva 2 años despidiendo a todos los abogados de tu bufete, recortando el presupuesto de tu equipo legal y reemplazando a los especialistas por gente que te es leal personalmente. Aunque nunca hayan pisado un juzgado, aunque no sepan nada de eso. Pero que sean leales a ti, que te besen el anillo. Cuando llegue el momento de necesitarlos de verdad, simplemente no están. Eso es lo que Kurzer, el ex embajador, señala como el problema estructural detrás de todo este caos. Donald Trump no solamente eligió mal a sus negociadores, es que destruyó la maquinaria que habría podido compensar esa elección.
Recortó el Departamento de Estado, redujo el Consejo de Seguridad Nacional, despidió a generales con décadas de experiencia y en su lugar puso gente seleccionada principalmente por un criterio: la lealtad personal. Miren, aquí viene lo que quizás es la señal más preocupante de todas y la más inusual en la historia diplomática reciente. El ministro de Exteriores de Omán, un país pequeño del Golfo Pérsico, históricamente discreto y aliado tradicional de Washington, escribió un artículo en el diario The Economist con una frase muy profunda. Atención a la frase: Estados Unidos ha perdido el control de su propia política exterior. Que eso lo diga un enemigo es propaganda. Que lo diga un aliado en una revista de referencia internacional es una alarma. Omán no es un país que hable por hablar. De hecho, ha sido durante décadas uno de los canales secretos más utilizados precisamente para hablar con Irán cuando nadie más podía hacerlo. Y luego al-Busayri, bueno, fue aún más lejos. En vez de criticar a Donald Trump y marcharse, hizo algo más revelador todavía. Preguntó en voz alta: ¿qué pueden hacer los amigos de Estados Unidos para sacar a la superpotencia del lío en que se metió sola? Traducción: oye, ¿necesitas que te ayudemos a arreglar lo que tú mismo rompiste? Miren, no es un insulto. Es casi peor, es condescendencia con buenas intenciones. Y países como Egipto y Pakistán pues ya están actuando en consecuencia, intentando mediar entre Washington y Teherán, porque parece que Washington solo no puede. Y la pregunta que nadie quiere responder: ¿se pudo evitar todo esto? Miren, aquí llegamos a lo más incómodo tal vez de este análisis. Antes de que empezaran los bombardeos, Witkoff y Kushner, el amigo y el yerno, bueno, estuvieron negociando con Irán sobre su programa nuclear y sus misiles. Era la última oportunidad para evitar la guerra. Y según los críticos, la desperdiciaron. La acusación concreta es esta: que ambos llegaron a esas negociaciones desbordados, sin los equipos de apoyo necesarios para algo tan importante, y que se apresuraron a concluir que Irán no quería ningún acuerdo, que se rindieron demasiado rápido. O sea, puede que tengan razón, puede que Irán realmente no quisiera negociar, pero el problema es que nunca lo sabremos con certeza, porque los hombres que tomaron esa decisión no eran diplomáticos entrenados para leer esas situaciones. ¿Me entienden el punto? Eran dos tipos del sector inmobiliario a los que se les dio una de las negociaciones más delicadas del planeta. Y atención a esto: el precedente que Irán tiene muy presente es la lección de Libia. Para entender por qué Irán se resiste a ceder en el tema nuclear, incluso bajo bombardeos, hay que contar una historia que ocurrió hace 20 años y que explica mucho de lo que está pasando hoy. En 2003, el líder libio, Muammar Gaddafi, tomó una decisión que en su momento pareció inteligente. Presionado por la comunidad internacional, aceptó desmantelar su programa de armas de destrucción masiva a cambio del fin de las sanciones que tenían paralizada la economía de su país. Hizo exactamente lo que Occidente le pedía, cumplió, abrió sus instalaciones a los inspectores, se integró de nuevo en la comunidad internacional. Las empresas extranjeras volvieron, parecía un final feliz, todo muy lindo, muy chévere, todos dándose la mano. 8 años después, fue asesinado en medio de una rebelión popular apoyada por esa misma comunidad internacional, Muammar Gaddafi. Libia sigue siendo hoy un estado fallido, sin gobierno estable, con milicias armadas controlando el territorio, con una guerra civil que nunca terminó del todo. O sea, el país que cedió todo lo que le pidieron está peor que antes de ceder. Y ese dato, ese precedente, no se le escapa a nadie en Teherán. Miren, el mensaje estratégico no podría ser más claro. Los países que no poseen armas nucleares están expuestos a la intervención estadounidense. Irak fue invadido sin tener armas de destrucción masiva. Libia abandonó su programa nuclear a cambio de normalización diplomática, solo para haber derrocado a Gaddafi años después. Irán firmó el acuerdo nuclear y mantuvo su enriquecimiento por debajo del umbral armamentístico, según los inspectores internacionales, pero aún así fue atacado. Desde esa perspectiva, la pregunta que se hace cualquier gobierno en el mundo que esté considerando desarrollar armas nucleares es obvia. ¿Para qué negociar si de todas formas te atacan? No es una pregunta retórica, es la pregunta que se está haciendo Corea del Norte ahora mismo, y es la que lleva décadas haciéndose Irán, porque Irán nunca va a ceder en el enriquecimiento de uranio. Cuando el funcionario anónimo de la administración de Donald Trump dijo que le pareció sorprendente que Irán insistiera en su derecho a enriquecer uranio, estaba revelando que no entendía por qué esa línea es innegociable para Teherán. No es orgullo, no es terquedad, es supervivencia, tal como ellos lo entienden. Para el régimen iraní, pues el programa nuclear no es una carta que se juega en una negociación. Es la única garantía real de que no van a terminar como Gaddafi, como Saddam, como cualquier líder que confió en las garantías occidentales y luego desapareció.
Pedirle a Irán que renuncie al enriquecimiento es pedirle que renuncie a lo único que desde su punto de vista lo protege de la misma suerte. Y ahí está el nudo de todo este conflicto. Donald Trump exige cero enriquecimientos, Irán dice que eso jamás, y ambos tienen razones que, desde su propia lógica, pues son perfectamente coherentes. El problema es que esas dos lógicas no tienen punto de encuentro fácil y los hombres enviados a encontrarlo pues no parecían conocer ni siquiera la historia de Libia, ni las siglas de la Agencia Nuclear Internacional, ni las décadas de doctrina iraní que hacían absolutamente predecible lo que iba a pasar en Ginebra. La guerra que vino después en parte es el precio de esa ignorancia. Hay un momento que si las versiones que circulan son ciertas, bueno, podría ser uno de los errores diplomáticos más costosos de los últimos años, unos días antes de que empezaran los bombardeos. Hubo una reunión en Ginebra, Irán presentó una propuesta y según Jake Sullivan, el ex asesor o el asesor de seguridad nacional de Joe Biden durante 4 años, alguien que sí conoce de estos temas, según él, esa propuesta avanzaba de forma significativa en resolver el problema nuclear. Era en esencia una salida y según Sullivan, los negociadores de Donald Trump simplemente no la entendieron, la ignoraron y siguieron adelante con el ataque. Si eso es verdad, y es un sí importante, porque la Casa Blanca lo niega con energía, entonces no estamos hablando de un error de estrategia, estamos hablando de algo más básico y más aterrador, de que los hombres enviados a evitar una guerra no supieron leer la propuesta que la habría evitado. Miren, los mediadores omaníes que estaban en la sala, que conocen a los iraníes de décadas, confirmaron que había algo real sobre la mesa. El equipo de Donald Trump dijo que no. Alguien se equivocó. Y el resultado fue la guerra. La versión de Donald Trump es la esperada, ¿no? Irán se negó a aceptar la condición básica de cero enriquecimiento de uranio en su territorio. Puede que sea cierto, pero incluso si lo es, la pregunta sigue en pie. ¿Había espacio para seguir negociando antes de bombardear? ¿O se cerró esa puerta demasiado rápido? Mientras todo esto ocurría, ¿dónde estaba Marco Rubio, el secretario de Estado? Y la respuesta es reveladora. Miren, en crisis anteriores de Oriente Medio, da igual si hablamos de la época de Kissinger, de Hillary Clinton o de John Kerry, el secretario de Estado cogía un avión y se plantaba en la región. Las reuniones cara a cara no son un capricho del protocolo, son la forma en que se construye confianza. Se leen las intenciones reales y se mueven los hilos que no aparecen en los comunicados oficiales. Los diplomáticos pequeños lo saben. Es literalmente parte del trabajo. Rubio no ha pisado Oriente Medio desde una parada breve en Israel en octubre. Su último viaje al extranjero fue una visita de un día por allá a San Cristóbal y Nieves, un pequeño país del Caribe, para una conferencia de seguridad regional. Y tiene previsto ir un solo día a Francia para una reunión del G7. Su explicación es que muchos líderes vienen a visitar a Donald Trump a la Casa Blanca, así que no necesita viajar tanto. O sea, puede que haya algo de verdad en eso, pero cuando el mundo está en llamas, la diplomacia del teléfono y de reuniones en Washington tiene un límite. Las crisis serias requieren presencia. Miren, la razón de fondo es que Rubio, pues además de ser secretario de Estado, también ejerce desde el año pasado como asesor de seguridad nacional. 2 cargos enormes al mismo tiempo. El tipo está sencillamente desbordado. Y en consecuencia el Departamento de Estado, la institución diseñada precisamente para gestionar crisis como esta, está jugando un papel secundario en la crisis más grave de la administración de Donald Trump. Y ese es el caos que Irán está aprovechando. Y aquí está la consecuencia más práctica e inmediata de todo este desorden. Irán lo sabe. Aaron David Miller, que negoció para varios presidentes de ambos partidos durante décadas, bueno, lo explica con una claridad brutal. Él dice, como no existe una estructura definida de quién manda en la diplomacia de Estados Unidos, Irán puede elegir con qué funcionario estadounidense prefiere hablar. O sea, puede buscar al más blando, al más receptivo, al que le conviene en cada momento. Y en negociación, pues eso es una ventaja enorme. Cuando tu contraparte no sabe muy bien quién habla en su nombre, tú puedes dividirlos, confundirlos, ganar tiempo. Irán lleva 40 años negociando bajo presión. Saben perfectamente lo que están haciendo. Y el propio Jim Mattis, exsecretario de Defensa de Donald Trump en su primer mandato, lo resume con frialdad de un general retirado que ya no tiene que guardar las formas. Dice, atacar objetivos no es una estrategia si no hay diplomacia real, economía coordinada y aliados europeos de tu lado. Aliados que Donald Trump ha dedicado años a alejar, a insultar. Si no es así, entonces tienes una operación militar sin un plan para el día después. Fue lo que dijo Jim Mattis. Miren, el detalle que lo dice todo y terminamos con esta joya. Atención a esta joya. Tras la reunión de Ginebra, la administración de Donald Trump dio una sesión informativa a periodistas para explicar su versión de lo ocurrido. Un alto funcionario que habló en anonimato, como es habitual, bueno, defendió la decisión de rechazar la propuesta iraní
y seguir adelante con los bombardeos. Y en esa misma sesión, ese mismo funcionario, al referirse al Organismo Internacional de Energía Atómica, agencia de la ONU encargada de vigilar los programas nucleares en el mundo entero, una institución crucial en este conflicto, se equivocó con sus siglas. No una vez, lo hizo varias veces. La llamó IEAE o IEA, la llamó de diferentes maneras. Una agencia que lleva décadas siendo central en cualquier negociación nuclear con Irán. Pero lo más revelador no fue el error, fue la respuesta del funcionario cuando se le cuestionó acerca de su comprensión del asunto. Dijo con toda la confianza del mundo, dijo, lo revisé, sé lo suficiente sobre temas nucleares como para comprenderlo. Sé lo suficiente en una negociación sobre enriquecimiento de uranio, con una de las crisis geopolíticas más complejas del planeta sobre la mesa. Y luego remató con una conclusión que, según él, fue la que se le transmitió a Donald Trump para justificar el ataque. Todo olía a pescado. Nos vemos en el próximo video de la jugada política. Si crees que valió la pena quedarse hasta el final, bueno, apoya dando like, suscribiéndote si no lo has hecho, comentando, compartiendo, y si quieres apoyar de otra manera el canal, bueno, suscríbete como miembro del canal. Nos vemos en el próximo episodio de la jugada política. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Hasta pronto.